Muy buenos días, muy buenas tardes, mis amigos. Bienvenidos al canal del Dr. Enoel Hernández. Si esta es la primera vez que usted se conecta a nuestro canal, le invitamos a que nos regale un like aquí en la parte de abajo. Seleccione la campana para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Si el contenido de nuestros canales es de su agrado, le invitamos a que nuevamente nos regale un like. La suscripción del canal está aquí en la parte de abajo. Dice suscribirse. Dele por ahí. Solicite la campana para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos nuevamente. Miren, esta tarde quiero comenzar rápido y de lleno. Tengo un invitado especial. Este invitado lo apreciamos muchísimo y nuevamente le invito a todas las personas que pasen al canal del pastor Ariel Romo. Le invitamos a que usted pase por allá. Vamos a tenerlo aquí como invitado en estos momentos y sin perder más tiempo, mis amados, tenemos con nosotros al pastor Ariel Romo. Pastor Ariel Romo, Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal, Leonel? Buenas tardes, una alegría, buenas noches aquí ya en España. Contentísimo de estar otra vez en tu canal y bueno, con el tema también que está muy bonito y bueno, agradecido. Pero quería tener al pastor Ariel Romo para que ustedes aquí en la audiencia del doctor Enoel Hernández vayan conociendo también el canal. Pero en el día de hoy, pastor, a medida que estamos entrando a lo que está haciendo su canal de YouTube, hay un sinnúmero de falsas enseñanzas en medio del pueblo. ¿Qué nos dice a nosotros la Biblia? ¿Cómo debemos nosotros liderar cuando se encuentra una falsa enseñanza dentro de la iglesia? Bueno, una de las cosas que yo estoy notando muchísimo es no solamente el escuchar las falsas enseñanzas, sino que la gente, gracias a que hay canales como el tuyo, doctor Enoel, la gente va saliendo de las sectas, va saliendo de esos lugares donde son falsas doctrinas y claro, se encuentra con un gran problema. Los falsos maestros, como apuntan a los deseos de las personas, no apuntan a que ellos vayan a Dios, sino a tratar de cumplir sus propios deseos. ¿Cuál es el problema? Son muchas. Entonces, normalmente a veces te encuentras con personas que dicen, pastor, estoy en una ciudad donde no hay ninguna iglesia que predique lo que usted predica, la sana doctrina. Estamos llenos de falsos maestros, porque son los que más abundan. Entonces, eso es una gran realidad, no solamente escuchar muchas falsas jerarquías, sino la cantidad de falsos maestros que hay por todo lugar, que crecen e invaden, y las personas cuando salen de esos lugares realmente no tienen dónde ir. Así que también, aparte de hablar de estos temas, yo ruego siempre y pido a la audiencia que ore porque se levanten maestros conforme al corazón de Dios, de las sanas escrituras, y que le pidamos a Dios obreros, ¿no? Dice que le roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces tenemos una responsabilidad como pastores de formar obreros para que pueda haber más iglesias de sana doctrina, porque no solamente hay falsa herejía, sino que son muchos. Y lo dice la Escritura. En 1 Pedro, allí, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los resucitó, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice, y muchos, no son pocos, y muchos seguirán sus disoluciones, ¿no? Entonces, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado, ¿no? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿no? Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero justamente una característica de los falsos maestros, primero, son muchos los siguen. Y la característica son la falsa palabra de Dios. Cuestiones solamente filosóficas, cuestiones psicológicas de la psicología, cuestiones humanistas, y no tienen a veces nada que ver con las escrituras, ¿no? La palabra de Dios dice en los Salmos, ¿no? que ¿quién es el mundano? ¿No? El mundano es aquel que piensa en las cosas del vientre, lo que solamente son sus deseos. Y fíjate que los falsos maestros, la característica principal es que van a darle a la gente lo que desea. Un curso sobre cómo ser santos, y si das un curso de cómo tener el carro, la casa y sanidad y prosperidad, fíjate cuáles son los que se llenan, lo que la gente desea. La gente no. Esto es un gran problema que muchas veces podemos estar acusando, y con razón, a los falsos maestros. Pero ¿qué hay de los que siguen a los falsos maestros? No son personas inocentes, porque vos podés estar engañado un tiempo, mucho tiempo, pero no todo el tiempo si seguís las escrituras. Ahora, si seguís tu vientre, si seguís tus deseos, claramente seguirás engañado quizás toda la vida.
con un falso evangelio. Y cuidado, porque el evangelio es el que tiene poder para la salvación. Si tú no crees el verdadero evangelio, no eres salvo. Bueno, y entonces, desde esa misma óptica, definitivamente la Biblia nos advierte que van a haber falsos maestros y van a estar predicando herejía. Primero que nada, vamos a definir qué cosa es una herejía, entonces. Wow. Mira, yo encontré una definición hace muchos años de una herejía, que no solamente una herejía es decir lo contrario a lo que Dios dice, ¿no? O sea, decir algo en contra de Dios, cuando dice una cosa, negar o decir lo contrario. Una herejía también es poner énfasis más en una cosa que otra, con respecto a la palabra. ¿A qué se refiere, pastor? Por ejemplo, si yo digo, como desgraciadamente lo dice normalmente la Iglesia Católica, Dios es amor. Entonces en el purgatorio pagamos todos y no hay prácticamente un infierno para nadie, porque Dios es amor. Pero la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Entonces no podemos hacer énfasis solamente en que Dios es amor, porque eso es una herejía. Si decimos que Dios es fuego consumidor y nos acercamos a Él solamente por temor, también es una herejía. Dios es amor, es misericordia, es justo, es santo y es todo lo que sabemos de la palabra de Dios. Eso es Dios, no una cosa más que otra. Él es perfecto, Él no le falta contenido, no le sobra contenido. O sea, Él es perfecto, ¿no? Entonces, la herejía no es solamente decir lo contrario a la Escritura, sino poner énfasis más en una cosa que otra. Eso es una herejía. Bueno, y entonces podríamos también determinar que el concepto de la herejía distorsiona las Escrituras, número uno, y como bien ha dicho usted, pastor, no da todo el consentimiento de lo que habla la palabra de Dios. Por ende, si va a hablar sobre la revelación de Dios, pero solamente enfatiza un aspecto y olvida otro, pues entonces está dando unas medias verdades que vienen siendo una herejía. De hecho, como el caso aquí, Noel nos trae un ejemplo de que el concepto, por ejemplo, los unicitarios no creen que el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que es eterno y que descendió del cielo. Eso, ¿por qué decimos que eso es una herejía? Justamente la palabra de Dios contradice justamente estas definiciones y estos conceptos de las personas. Lo que sucede es que la mala hermenéutica, la mala interpretación de las Escrituras nos llevan a crear conceptos totalmente erróneos y podemos llegar a decir eso, que Jesús no es eterno y no es Dios. Cuando Juan 1.1 en su descripción en el original nos está hablando de que Jesús realmente es Dios, ¿no? Hebreos 1, versículos del 1 al 3, Colosenses 1.15. O sea, hay muchos pasajes que nos revelan la esencia de Dios y la esencia de Jesucristo, al igual. Entonces, el concepto del falso profeta, de la herejía, lo dice algo importante en Jeremías 23:21. Lo tengo aquí, mira, dice, lo estaba buscando mientras charlábamos, dice, aquí lo leo, dice, mira, soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Y que profetizan el engaño de ¿quién? De su corazón, ¿no? El problema de los falsos profetas que envían mensajes desde su propio corazón, ¿no? Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. O sea, querido hermano, cuando escuches a alguien decir, Dios dice, o Dios me dijo, tú tienes que escuchar de sus labios decir un texto de la palabra de Dios. O sea, si Dios dice, tiene que decir lo que la Biblia dice. Así que no hay tal presunción en los profetas que hablan de acuerdo a su corazón, diciendo que Dios dice algo que la Escritura no dice. Porque solo la Escritura es inspirada por Dios. La cuestión más segura de fe y conducta que tenemos nosotros es lo que está escrito en las Escrituras. Y ya la revelación está completa, está terminada. Así que lo que nosotros podemos hoy recibir, que hoy vemos notorio en muchos predicadores, es la iluminación, ¿no? Algunas personas tienen más iluminación que otras. ¿Pero por qué? ¿Porque son ungidos, son especiales? No, pasan más tiempo en la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios les ilumina más y conocen más quién es Dios.
como la Biblia lo dice en Jesús, no, en Juan capítulo 14, versículo 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y dice, y será amado por mi Padre. Y dice, al final del versículo del 21 dice, y yo me manifestaré a él. O sea, si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida, que te hable, ¿no? Va a ser, si pasas tiempo con la palabra de Dios, entonces vas a tener iluminación. No revelación. La revelación está dada, el contenido está dado. Tú lo que tienes y yo tenemos hoy en día es iluminación sobre la revelación dada. Por eso es que no existen profetas hoy en día. En cuanto a este concepto, pastor, fíjese, de cómo enfrentar estas herejías, nos tenemos que dar cuenta, sí, estamos definiendo herejía, pero número dos, tenemos que darnos cuenta que estas personas engañan, como usted bien dijo anteriormente, y lo que nos dice Pedro, y me hace me remoto al capítulo 13 de Ezequiel, donde dice, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escuchará la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y las soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Y recuerden el contexto que habían personas que profetizaban y hacían unas vendas y se las ponían sobre las personas para cubrirle el rostro y le profetizaban y las personas creían todo lo que le estaba diciendo. Y así mismo pasa, muchas personas no utilizan unas vendas literalmente, pero el tergiversar la palabra de Dios, el darle otro entendimiento a la palabra de Dios, es como si le pusieran una venda a una persona. Y cuando usted tiene una venda, ¿qué hace? Se vuelve ciego porque no puede ver lo demás. Y eso es lo que está sucediendo con todo esto, pastor. Así es. Wow, qué texto terrible de Ezequiel, ¿eh? O sea, es espeluznante. Porque si ese texto que acabas de decir tú, que es más claro imposible, le agregamos el texto de Deuteronomio 18:20, dice, el castigo establecido para los profetas del Antiguo Testamento era severo. Querido hermano, dice, el profeta que tuviese la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Di que hoy no estamos bajo esa ley, porque si no, no hubiéramos liberado de tantos ladrones, de lobos con piel de ovejas, ¿no? Y que Jesús mismo los trató de esa manera, ¿eh? O sea, acá no estamos hablando de que nosotros somos los malos y que estamos criticando. No, Jesús mismo dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿No? Mateo 7, 15 y 16. Entonces, hoy en día hay un gran problema con los falsos maestros, que no entendemos de dónde provienen los falsos maestros. Doctrina de demonios. Entonces, si uno entiende que estos falsos maestros vienen del corazón mismo de Satanás, tenemos que entender que la palabra de Dios dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque muchas personas, porque el profeta dijo algo y se cumplió, ¿no? Cuando se han equivocado un montón de veces, y acá la Biblia dice que si viene de parte de Dios, ¿cómo se va a equivocar? O sea, un profeta de Dios jamás puede equivocarse porque viene palabra de Dios. Si no, estaríamos diciendo que Dios se equivocó en lo que venía, se equivocó. O sea, estamos hablando que si se equivoca una vez, no es profeta de Dios. Y acá hemos visto que todos los falsos maestros de aquí se han equivocado cientos de veces y siguen aún engañando a la gente. ¿Por qué? Porque a veces como quien dice, la pegaron. ¿Pero por qué la pegaron? Porque el diablo se disfraza de ángel de luz y lo que hace es que se descentre la mirada de Cristo hacia esos falsos maestros. Por ello pueden llegar a decir después que en su mano tienen cierto poder, que en su boca tienen poder, que su oración tiene poder, que si estás bajo su cobertura no te pasan ciertas cosas. O sea, justamente lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, que nosotros debemos poner la mirada en Cristo. Y lo que hacen los falsos maestros es poner la mirada en ellos mismos. Se hacen estas hermanos, estas personas que están allí en la iglesia, si podemos llamarle hermanos, hijos de Dios, están puestos la mirada en ellos, su protección son ellos. Y bien a veces, yo la verdad que con tristeza lo digo, pero bien que nos acusan
con justamente a veces los católicos diciendo que nosotros también tenemos nuestros ídolos, porque nosotros decimos los ídolos católicos, ¿no? La virgencita y esto, y los evangélicos que tenemos muchos ídolos también, que no toques al ungido, esa frase tan problemática, no toques al ungido. ¡Buah! Totalmente. No, totalmente. Todos tenemos la unción del Santo, todos tenemos el Espíritu Santo, todos hemos sido ungidos por Dios con el Espíritu Santo. Así que hablamos al principio, ¿no? El problema de errar los conceptos, de no estudiar las Escrituras. Llegamos a conclusiones cerradas y a doctrinas cerradas. Y por eso le creemos a estas personas, que son astutos, ¿eh? O sea, por eso digo que es doctrina de demonios, porque tampoco son inocentes, ¿eh? O sea, ellos si leyeran la Biblia con amor al Señor y con pasión a la palabra, dejarían de predicar las cosas que están haciendo. No, y estas personas precisamente utilizan la Biblia porque la mentira envuelta con mucha verdad a veces pasa y la gente lo digiere, porque puede ser que tenga 99% de lo que está diciendo es cierto, pero ese 1% es malo. Es como cuando usted va a tomar un vaso de agua, si tiene una sola gotita de cianuro, usted termina perdiendo su vida. O sea que tiene que ser el evangelio. Entonces, para determinar una herejía, pastor, lo que tenemos que comprender también es este punto, que tenemos que conocer verdaderamente lo que son las verdades esenciales del cristianismo, como la deidad de Jesús, nacimiento original, la resurrección corporal de Jesucristo, la segunda venida. O sea, tenemos un grupo de elementos de la fe que no son negociables, pero que el pueblo de Dios lo tiene que conocer. Así es, exactamente, como lo dice Efesios, ¿no? Una fe, un bautismo, un Dios, ¿no? O sea, hay unas doctrinas nominales, cardinales del Evangelio, que no pueden ser ni por ningún punto de vista traspasadas, ¿no? Podemos tener diferencias en cuestiones donde la escatología, por ejemplo, pero no niegan a Cristo, no niegan la deidad de Jesucristo, la segunda venida, la resurrección, no niegan las verdades cardinales del Evangelio. Pero esta gente justamente habla de ser dioses, de tener el mismo poder de Dios con la boca, ¿no? Como un poder creador. O sea, justamente lo contrario, aunque no lo digan, porque esta justamente encubierta, ¿no? Como dice la escritura que hemos leído, ellos encubiertamente, claro, no dicen yo vengo de parte de Satanás, no vengo de parte diciendo yo estoy haciendo mercadería de ustedes, obviamente que no lo dicen, pero justamente lo hacen en esa cubren la verdad, ¿no? con las mentiras, y sí, vos escuchás hablar de Jesús en ellos, gloria a Dios te dicen, pero acaban de decirte que la gloria está en ellos, pero lo nombran a Dios. Una de las cuestiones, el cliché más importante, creo que usan los falsos maestros en estos tiempos, es ponerle a todo en el nombre de Jesús. Es un cliché evangélico que funciona a la perfección para los falsos maestros, y la gente dice, claro, por cómo se cumple o cómo se da, al decir el nombre de Jesús, funciona, parece un conjuro mágico, y con el texto no está hablando de eso, de que Dios va a hacer lo que nosotros querramos. El texto aquí dice otra cosa. Y es que está hablando de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, se cumple porque es la voluntad de Dios, porque el Hijo pide conforme a la voluntad de Dios. Si no, no será hecho, ¿no? De hecho, eso así mismo dice la Biblia, ¿verdad? Todo lo que pedís en mi nombre os será hecho. Magnífico. Y lo dejan hasta ahí, pero se olvidan el pasaje de Juan que dice, lo que pidieres conforme a la voluntad de Dios será hecho. Por ende, podemos pedir lo que sea, pero si no está dentro de la voluntad de Dios, definitivamente no. Y si se hace esa mitad de información, la práctica se convierte en una práctica herética, porque entonces niega la soberanía de parte de Dios. Está la importancia de dar todo el consentimiento de Dios.